mesa lista y también ahí a los dinosauritos atrás. Muy, muy bien. Muy Eh, buenos días, querido Temoris, querido Fede y que nuestra queridísima Lau, que hoy sí, sí está aquí con nosotras y nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días a todos. Bien. Buen Gustazo. día, ¿cómo están? Hola, hola, buen día, buen día. Buenos días, Oye, Laura, si ando Federico. por aquí, Sí, bueno, sí, anda por ahí. Y sí pueden ponerlo porque sí se peinó hoy, así que esto puede. claro, no, no me, Ay, sí, solo para no dejarte mal, Ernesto. no, gracias. Muchas gracias. Este, Oigan, pues entrando en materia, tremendo discurso de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos en Alemania. Y tenemos por ahí un video de que me parece que ese fue la parte dura, que es este Rubio anti-inmigrantes. Este discurso que da es tremendo, como tremendo fue que además se levantaran a ovacionar a este hombre ahí todos los presentes. Vamos a escuchar a Marco Rubio y regresamos con ustedes. How much we spend on defense or where, how we deploy it, these are important questions. They are. But they are not the fundamental one. The fundamental question we must answer at the outset is what exactly are we defending? Because armies do not fight for abstractions. Armies fight for a people. Armies fight for a nation. Armies fight for a way of life. And that is what we are defending. A great civilization that has every reason to be proud of its history, confident of its future, and aims to always be the master of its own economic and political destiny. Deindustrialization was not inevitable. It was a conscious policy choice, a decades-long economic undertaking that stripped our nations of their wealth, of their productive capacity, and of their independence. And the loss of our supply chain sovereignty was not a function of a prosperous and healthy system of global trade. It was foolish. It was a foolish but voluntary transformation of our economy that left us dependent on others for our needs and dangerously vulnerable to crisis. Mass migration isn't some fringe concern of little consequence. It was and continues to be a crisis which is transforming and destabilizing societies all across the West. Together, we can reindustrialize our economies and rebuild our capacity to defend our people. But the work of this new alliance should not be focused just on military cooperation and reclaiming the industries of the past. It should also be focused on together advancing our mutual interests in new frontiers, unshackling our ingenuity, our creativity, and the dynamic spirit to build a new Western century. Commercial space travel and cutting-edge artificial intelligence, industrial automation and flex manufacturing, creating a Western supply chain for critical minerals not vulnerable to extortion from other powers, and a unified effort to compete for market share in the economies of the global South. Together, we can not only take back control of our own industries and supply chains, we can prosper in the areas that will define the 21st century. But we must also gain control of our national borders. Controlling who and how many people enter our countries, this is not an expression of xenophobia, it is not hate. It is a fundamental act of national sovereignty. And the failure to do so is not just an abdication of one of our most basic duties owed to our people. It is an urgent threat to the fabric of our societies and the survival of our civilization itself. How much Federico Bonazo, esto frente a secretarios de defensa, jefes de Estado, primeros ministros, integrantes de la OTAN, de la OEA, de Naciones Unidas, empresarios, y se levantan, ya veremos las imágenes cuando termine el discurso y después va a pasar a la entrevista, y se levantan para aplaudirle. ¿Qué decir al respecto, Federico? Creo que haces muy bien, Ernesto, que hace muy bien Rompeviento en darle énfasis a este speech porque me parece que es la presentación de un plan de mundo
que viene ya presentándose en diferentes episodios, desde la publicación en noviembre pasado la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ahora en boca de un Marco Rubio que gana en protagonismo, ¿no? El tipo cada vez lo vemos más afianzado como figura que le disputa a cámara a Trump, para mal de la humanidad, desde luego. Daría la impresión en ese binomio que Trump fue el brazo ejecutor drástico y lo sigue siendo y lo será hasta que lo permita el mundo y el propio Estados Unidos, el brazo ejecutor de un plan muy funesto donde se reúne ideología con recambios económicos, replanteamientos económicos que también quedan explicitados en el discurso de Rubio, hacia un proteccionismo que desafía los postulados más elementales del libre mercado global que se desarrolló, se instaló durante el neoliberalismo. Es muy interesante eso. Pareciera que Trump se lo va a dejar hacer todos los destrozos y cuando ya sea una figura política que pueda presentar derrotas en el terreno electoral o que ya no pueda cumplir con su función, podría venir al relevo este personaje, Marco Rubio, que nos regala un discurso aterrador para quienes sepan leerlo entre dos líneas. Hay muchos ángulos del discurso que son bien interesantes. De entrada le está planteando a Europa generar un bloque contra las potencias extranjeras que nos extorsionan. ¿Eso qué es? Pues eso es China, aunque no la menciona agresivamente, sino que en algún momento también habla de que sería una tontería no conversar con China. Todas las ambigüedades del discurso se inclinan más a un plan donde Estados Unidos, y aquí me parece que un Estados Unidos que muestra más debilidad que fortaleza en el speech de Rubio, que está mucho más a la defensiva como un animal agredido, que puede causar, por supuesto, muchísimo más daño que como un animal que tiene la iniciativa. Esto podría ser una lectura contraria a lo que aparentemente vemos, que es que las salas de Europa entera se levantan, lo aplaude y que en este momento están subordinados los intereses de Europa a los de Estados Unidos, cosa que es así. Pero me parece que es producto también de un Estados Unidos que está muy a la defensiva, y que tiene problemas muy grandes que solucionar, internos y externos. Después está todo el planteamiento de que la ONU, pues sí, que no habría que destruirla, la ONU cumplió algunas funciones, dice Rubio, pero ahora los que están ordenando el mundo son las fuerzas militares de los Estados Unidos, ellas resolvieron la guerra en Palestina, según ellos, donde la civilización, que es otro de los puntos claves de su speech, este proyecto civilizatorio, según él, contra la barbarie, allí se ganó, y luego Estados Unidos ha intentado resolver lo que Europa o la ONU jamás han podido resolver, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque eso dice es elusive, es elusivo, y luego solucionaron los problemas que estaba causando este narcoterrorista Maduro allá en Venezuela y también pusieron orden en el Caribe, es decir, habla de que los Estados Unidos comandan o deben comandar las relaciones internacionales ante una ONU que está pasmada y que no funciona más. Es decir, lo que ya hemos hablado muchas veces en esta mesa, el desmantelamiento de las instancias generadas después de la Segunda Guerra Mundial, de relación entre los países, de respeto a los derechos humanos, el derecho internacional y ese mundo basado en reglas, reglas que muchas las puso Estados Unidos y que hoy las quiere desarmar en un choque entre lo que era el speech liberal que regía con toda la hipocresía liberal las relaciones post Segunda Guerra Mundial y este speech que es muy disimuladamente, o mejor dicho, muy poco logra disimular su supremacismo evidente. Eh, Después hay un conflicto aquí que creo que es interesante, lo dejo acá para no extenderme, muy interesado de lo que Lau y Temoris también tengan que decir sobre este speech, que es cómo ellos están desafiando la idea de que el profit o el sentido de lucro de las empresas que llevaron la manufactura a otros países de obra con mano de obra barata les representó ahora un problema nacional de seguridad y de caída de las industrias locales, particularmente la de Estados Unidos, por supuesto. Ahí hay un conflicto, ¿no? Entre el interés de algunas empresas y lo que podría ser un relanzamiento del nacionalismo,
o podría o es claramente un relanzamiento del nacionalismo. Y ahí uno cree leer a los ideólogos de Estados Unidos, a Bannon y a Miller y a otros más, algunos quizás que no conozcamos, los mismos hermanos Koch, que son los que han dado vida a la Atlas Network, de recuperar cierta idea nacional, ¿no? Y ahí hay un conflicto entre el contubernio de esta nueva clase política de los Estados Unidos, que siempre decimos son agentes de las grandes corporaciones, con lo que podría ser un alto a algunos intereses corporativos, sobre todo en lo que se refiere a llevar industrias a otros lados donde el lucro puede ser mayor gracias a la mano de obra barata. Es un speech que creo que hay que analizar muy a fondo. Le hemos dado, yo al menos le he dado una revisión primera, pero que nos explicita muchas de las intenciones de Estados Unidos y por tanto de lo que va a ser o puede llegar a ser este nefasto siglo XXI en el que estamos todas y todos inmersos. Muchísimas gracias, Fede, por este primer análisis del discurso. Y pues sí, también es un discurso muy particular porque sabemos que la riqueza de los Estados Unidos también se basa en la sobreexplotación de esta fuerza de trabajo migrante, ¿no? Y en el saqueo de los minerales críticos, y que los dos toca, ¿no? Toca la fuerza de trabajo y toca las materias primas que han sido pues saqueadas de algunas partes Claro. sur del mundo en específico. Muchas gracias, Fede, y le damos la palabra a nuestra querida Lau para seguir con este análisis y también, pues, cómo estaría ella pensando en este discurso que él dice: no es que tengamos nada en contra de los migrantes, no somos xenófobos, pero ellos representan un peligro para la cohesión de nuestra sociedad. ¿Qué decir sobre esto, querida Lau? Oigan, yo les digo que para mí realmente el discurso es un poquito, y lo decía en otro espacio, es me pega porque me quiere, ¿no? Es impresionante ver cómo se ha manejado Estados Unidos con Europa y cómo al final del día le aplauden y lo que dicen, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Y el punto más desconcertante de Theodore Munich me parece que es este tono conciliador que toma este hombre, ¿no? Ante esta audiencia de líderes europeos pues que justamente han tenido que enfrentar, pues recientemente, este afán de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia. Entonces, bueno, vemos por una parte que Trump los amenaza con tomar por la fuerza, pues un territorio soberano de un aliado de la OTAN, como en este caso es Dinamarca, y cómo incluso les impone aranceles a muchos países europeos. Bueno, vamos, su vicepresidente, todos recordamos, un año antes, en ese mismo foro, fue a insultarlos. ¿Y cuál fue la reacción de los europeos ante el discurso, pues conciliador, amable ahí, como encantador de serpientes de Rubio? Pues imagínate que von der Leyen, espero estar pronunciando bien, le dice estar muy tranquilizada por el discurso de Rubio y dice que aunque otros en la administración tienen un tono más duro, pues Rubio quiere una alianza fuerte en Europa. Entonces, por eso te digo que es me pega porque me quiere, ¿no? O sea, para mí me recuerda muchísimo ese tipo de actitud. Entonces, es decir, el jefe los amenaza, en este caso Donald Trump. Rubio les dice, pero te aprecia. Y bueno, ellos dicen sentirse tranquilos. Entonces, pues yo creo que aquí la única que tuvo un poquito de cordura al final del día fue la ministra danesa, quien dijo que no creía que Trump realmente hubiera desistido de su deseo de controlar Groenlandia, pero realmente fue el único dejo que tuvimos por parte, pues, de todos estos agachones en Europa. Entonces, me parece que este tipo de reuniones más que políticas, para mí, pues sí, también reflejan que realmente Europa no tiene una autonomía estratégica real. Entonces, me parece que tenían que haberse plantado de otra manera. Y no lo hicieron. Ahora, me parece también de verdaderamente cínico y uno de los momentos más terribles del discurso de Rubio, cuando ataca a la ONU por su eficiencia. Es verdad, la ONU es ineficiente, pero Rubio dijo algo que a mí me pareció verdaderamente desfachatado. Dice, no se pudo traer paz a Gaza y que fue el liderazgo estadounidense el que liberó pues a los rehenes y orquestó una tregua. De verdad es impresionante. Bueno, es lo que te digo, que para mí no tiene explicación que todos estos líderes europeos hayan terminado de aplaudir este discurso cuando Estados Unidos
Sabemos que es uno de los principales proveedores de armas de Israel, me parece que el principal, pero sobre todo fue quien vetó sistemáticamente las resoluciones de cese al fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, bloqueó toda posibilidad de que la comunidad internacional actuara. Entonces, pues me parece que Rubio además presenta a Estados Unidos como el salvador de Gaza cuando su gobierno fue el principal facilitador de la destrucción y todavía los líderes europeos la aplauden. Yo creo que no tienen dignidad, yo creo que están en franca decadencia, pero sobre todo creo que faltó aquí muchísimo sentido común por parte de todos estos líderes. Bueno, imagínate, y estamos en manos de todos estos países, ¿qué nos espera, como diría Estados Unidos, a los países como ellos nos llaman periféricos, ¿no? Si así tratan a sus socios comerciales ricos. Sí, gracias, mi querida Laura. Perdón, es que de pronto se me fue, pensé que seguía Violeta. Temoris, pues esto que señala Laura, el cinismo tremendo de los Estados Unidos, pues 6 veces ha vetado precisamente la resolución de Naciones Unidas y es el país principal conjuntamente con Israel en cortarle las manos y las piernas a Naciones Unidas en cada una de las resoluciones que ha dado, no solamente sobre el caso de Palestina, pero particularmente en el caso del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y ahora también en Cisjordania. ¿Qué decir, Temoris, de este discurso y ovación que recibió Marco Rubio ahí en Alemania? Bueno, lo primero es que eso de que liberamos a los rehenes, bueno, pues hay miles de rehenes palestinos todavía en manos de Israel, ¿no? Por eso a esos, pues como son palestinos, son árabes, no valen igual, no les importan. Luego, los rehenes israelíes fueron traicionados, fueron abandonados. O sea, desde principios de 2024 se llegó a un principio de acuerdo que después Netanyahu se dedicó a derribar, a derribar, a derribar. O sea, muchos rehenes israelíes que murieron en gran medida asesinados por los bombardeos israelíes, pudieron haber sobrevivido si se hubiera llegado a ese acuerdo en 2024. Pero Netanyahu se dedicó a tirarlo y Estados Unidos apoyó eso. O sea, fueron traicionados. Y eso no lo digo yo, lo dice el Foro de Familiares de los Rehenes de Israel. Y lo estuvieron sosteniendo en las calles y en las calles les pegaban por decir eso. Les llevaban a la policía. Entonces, bueno, pues un acto de cinismo. En cuanto al discurso así en general, es que yo veo dos ángulos aquí importantes. Por un lado, la reafirmación del imperialismo gringo ante una Europa que, como habíamos comentado en ocasiones anteriores, pues cometió el error, yo creo que consciente, tampoco son tan tontos, de entregarse a Estados Unidos, de confiarle toda seguridad a Estados Unidos, de confiar en que Estados Unidos iba a estar ahí para siempre y ellos tenían la libertad de no invertir tanto en su propia seguridad además de desplegar sus fuerzas en otras partes del mundo para promover sus intereses imperialistas. Pues bueno, pues ahora vinieron a decir que se pongan las pilas porque ya no están los gringos contentos con ese acuerdo. Cuando dijo Mike Carney lo de que hay que estar sentado en la mesa sin no ser parte del menú, pues claro, es que todos estamos en el menú. Los europeos nos tienen en el menú y no quieren pasar a formar parte de ese menú. Lo que pasa es que son las condiciones. Esta política de Donald Trump, pues es la que hace todo el tiempo. Primero llega, te amenaza, te grita, luego te abofetea y luego te dice, ay, no creas, en realidad no quiero hacerte pedazos, solamente quiero medio hacerte pedazos. Y es como cuando te dicen, tienes cáncer, y luego, no, no, nada más es un tumor y te tenemos que abrir, pero no es cáncer. Bueno, pues como que después de que lo peor, dices, bueno, no vaya a ser tan mal.
Así están reaccionando los líderes europeos, precisamente como, pues como potencias subordinadas a la potencia principal de su área, que es Estados Unidos. Entonces dicen, ay, bueno, pero en realidad ya saben que tienen que tomar otras medidas, pero prefieren apaciguar un poquito el conflicto. Para eso les mandaron a Marco Rubio y no a J.D. Vance, porque J.D. Vance es el policía malo y Marco Rubio es el policía bueno. Pero les dijo, y esto ellos lo entienden, la gente que estaba en Múnich, aunque mucha gente que no conoce de esto, pues se le fue. Los invitó a formar parte en el video que vimos de un nuevo siglo occidental, a New Western Century. El proyecto para un nuevo siglo estadounidense o New American Century así hay un instituto que tiene ese nombre, el Centro para el Nuevo Siglo Americano, y fue el que crearon los conservadores a finales del siglo pasado para tomar el poder en el año 2000 con George Bush. Fueron los mismos que empezaron a hablarle feo a Europa. Ustedes se acuerdan cuando Dick Cheney, entonces vicepresidente de Bush, fue a este mismo foro a hablarles de la vieja Europa. Es decir, si ustedes son la vieja Europa, ya están en la decadencia y los vemos para abajo. Entonces, esto no es nuevo. O sea, cuando les dijo nuevo siglo occidental, en realidad es como darles un asientito de tercera clase en el vagón de cola mientras todo lo de adelante es el nuevo siglo americano, el nuevo siglo estadounidense que están llevando a cabo los neoconservadores. Son los mismos, con otras caras, pero son los mismos. Y esto lo entienden los europeos. Ahora, tienen pocas opciones. Tienen la presión militar de Rusia de un lado y la amenaza de darle la espalda y de quitarles Groenlandia de Estados Unidos del otro. Mientras China los hace enanos. Entonces realmente están muy angustiados porque se habían acostumbrado a esta retórica grandiosa, imperial, del gran imperio británico, del gran imperio francés, de la potencia alemana, que durante 4 siglos dominó el mundo y en el último siglo nada más se han dedicado a perder, pero todavía no se hacen a la idea y les está costando mucho trabajo porque llegan esos bárbaros gringos a bofetearlos y a decirles en dónde están en realidad. O sea, de otra forma se lo merecen. Pero vamos al fondo, que es lo que me parece más importante y lo que nos importa más en México. Es- Son patadas de ahogado las de Marco Rubio y en general las de los líderes europeos. Patadas de ahogado. Ellos ya perdieron esta batalla. Lo que pasa es que les cuesta trabajo asumirlo. Las tendencias demográficas en todos los países occidentales y también en América Latina, o sea que vamos en este tren con ellos, están por debajo del reemplazo de población, que son la línea de reemplazo de población es de 2,1 hijos por mujer. Y todos esos países, lo único que contiene la caída ya abierta de su población es la migración. Hace poco, en respuesta a estas políticas de persecución de Trump, vi un video de un hospital en Estados Unidos en donde aparece, en una sala de un hospital, aparece el personal y está el jefe de un departamento que es un anglosajón gringo que está hablando y explicando pues que se van a tener que ir los miembros del personal que son mexicanos y salvadoreños y guatemaltecos porque van tras ellos y de pronto pum, desaparecen 3 de ahí. Y también se van a tener que ir los asiáticos porque los están también bailados por eso y pum, desaparecen. Y van desapareciendo hasta que se queda el jefe con otro. Y 10 miembros del personal ya no están. Y eso se traslada a muchas áreas de la economía. En la medida en que la población no, digamos, la que estaba ahí antes de que llegaran los migrantes recientes, porque al final todos ellos son migrantes,
va envejeciendo y va saliendo del mercado del trabajo, necesita más migrantes que hagan la chamba, los trabajos que se pueden hacer y que ya la población no es suficiente para hacerlo, pero que además paguen sus pensiones. Esto es el destino de esos países cada vez más veloz. Y en la medida en que entorpecen la llegada de migrantes, se están condenando. Y esto no lo dicen en revistas de izquierda, lo dice The Economist, lo dice el Financial Times. Hacen foros en Davos para explicarlo. Necesitamos los migrantes porque los blancos ya no se reproducen. Y alguien tiene que trabajar. Están firmando esto en la medida en que la crisis provocada por la falta de gente que haga sus trabajos y por el impacto que eso tiene en la economía se haga más evidente, van a tener que renunciar a todas esas tonterías y aceptar lo que necesitan los migrantes. Ahora, ellos tratan de darse el lujo de escoger a los migrantes que quieren recibir. Y esto es nuestras mejores mentes, la gente más preparada de nuestros países, nuestros médicos, nuestros ingenieros, nuestros técnicos en enfermería, también muchísima mano de obra joven que en lugar de rescatar el campo mexicano, que es lo que tenemos que hacer, va a rescatarles el campo a ellos, que va a la hostelería, que va a tantas áreas de la economía que dependen de los migrantes. Ahorita nos rechazan porque no son capaces de asumir que están en vías de fracasar y que nos necesitan. Pero cuando se den cuenta y esto cambie, nos van a robar a muchísima gente que nosotros necesitamos. Y eso es una tragedia. Por eso digo que son patadas de ahogado, o tal vez ni siquiera de ahogado, son las patadas de una persona que se está ahogando, pero que no quiere darse cuenta de que se está ahogando y, y que viene una persona morena a salvarla y la insulta, la manotea y la trata de hundir. Eso es el mundo anglosajón y europeo en este momento. Muchísimas gracias, Temoris. Le damos la palabra a Federico para cerrar con este tema y pasar también a otro tema, pues que está siendo también muy, muy polémico. Yo le preguntaría también a Federico sobre este discurso que también da Marco Rubio y aborda el tema de la ONU, como ya estaban ustedes señalando. Y me parece ahí que hay una hipocresía tremenda de decir, pues se ha fracasado en estos temas en la ONU, ¿no? Menciona ahí lo de Ucrania, lo de Gaza. Y bueno, y hay un tema muy particular que se está abordando cada año en la ONU desde 1992, que es levantar el bloqueo a Cuba, ¿no? Y siempre desde ese año hasta la fecha es Estados Unidos e Israel, ¿no? En la Asamblea General de la ONU, los que impiden que se levante este bloqueo. Sobre esto, ¿qué decir a propósito de esta situación que está viviendo cada vez más dramática cada día que va pasando el pueblo cubano, Fede? Bueno, empiezo por el final de tu comentario y pregunta, Viole. Evidentemente, estamos muy preocupados porque el mismo gobierno de Cuba ha declarado que marzo es el momento cero donde la crisis ya entra en una etapa donde el daño social se convierte en gravísimo, ¿no? Eh, y entonces el mundo y todos los que estamos muy preocupados por Cuba estamos analizando cómo se reacciona ante esa hora cero, que no parece un comentario demagógico o exagerado del gobierno cubano, sino absolutamente cierto. Hemos visto visitas a Cuba, eh, las entrevistas que ha hecho Luis Hernández Navarro y luego otros líderes de América Latina se han reunido con Díaz-Canel, como es el caso de Juan Grabois, el líder argentino de izquierda, que están intentando generar el mayor ruido posible dentro de lo que todavía seguimos llamando comunidad internacional para que esa hora cero no llegue. Pero no hay ninguna señal de que no vaya a llegar.
no hay ninguna señal de que alguno de nuestros países unilateralmente decida desafiar a Trump en esta etapa, y mucho menos de que se coordinen como para desafiarlo de manera coordinada, y menos para que China envíe aquellos paneles solares prometidos. Situación que puede revertirse en un par de días y este comentario va a quedar obsoleto, y ojalá quedara obsoleto, o que Rusia envíe el petróleo prometido, cosa que tampoco hemos visto que haya ocurrido. Es decir, estamos viendo ayuda humanitaria, incluso la que va desde los Estados Unidos, en un acto ahí sí de absoluta demagogia a la isla, enviada a través de la Iglesia Católica, jajaja, todos los que dicen, pero ¿cómo están seguros ustedes de que llegue la ayuda a que le estamos enviando a Cuba y que no se la quede el gobierno? ¿No? En esa frase que denota a un tiempo una falta de corazón y cierta puerilidad para analizar lo que ocurre. Si Díaz Canel se está haciendo unas paellas gigantescas con el arroz que llega a Cuba, o se está bebiendo el diésel que pueda llegar él en sus fiestas privadas de rico millonario de la revista, tal como lo declara la revista Forbes o decía de Fidel Castro. Es decir, hay una exageración de lo que es la dirigencia cubana a la que se le pueden hacer muchas críticas, pero no esa. No que haya un desentendimiento absoluto entre pueblo y gobierno, porque si lo hubiera habido hace mucho que ese pueblo hubiera derrocado a ese gobierno. Y luego, volviendo a lo de Rubio brevemente, estábamos viendo las reacciones de Kaja Kallas también, que es la encargada de la política exterior europea, que le pone también un pequeño alto conceptual a Rubio, diciendo, no acepto para generar un nuevo vínculo o establecer los códigos de un nuevo vínculo entre Europa y Estados Unidos la premisa de que la Europa está en decadencia, ¿no? Ahí el tema migratorio que también examinó Temoris juega también un papel crucial. Cuando hablamos mucho de Europa desde Latinoamérica y la analizamos, es porque sin duda Europa podría jugar un fiel de la balanza geopolítico que no está jugando. Si Europa e incluso los gobiernos progresistas que haya en Europa, como podríamos calificar al de Sánchez, no hacen nada para parar el genocidio en Gaza, más que la retórica de hemos reconocido al Estado palestino, sí, lo que no han reconocido es que el genocidio sigue perpetuándose. Si esa Europa no toma una decisión mucho más drástica con el poder, a pesar de sus debilidades presentes, que todavía significa como gran bloque geopolítico esa Europa, pues muy poco podemos aspirar nosotros, los latinoamericanos, a poder ejercer la resistencia que además a ese imperio que nos agrede, vamos, de una forma que no habíamos visto en muchísimas décadas. No es porque nos hayan dejado de agredir, sino porque ahora están decididos realmente a venir abiertamente, como tú decías, Violeta, por nuestros recursos, eh, en ese intercambio siniestro de expropiación de recursos naturales y dejando residuos y contaminación. Muy alarmante en ese sentido, y lo dejo acá para no extenderme, pero quiero que lo comentemos o deberíamos comentarlos en algún momento, esta iniciativa de México de volver al fracking, eh, que tiene una razón geopolítica interesante, ¿no? Que nosotros somos tan dependientes del gas de los Estados Unidos y ahí hay una cuestión de soberanía energética. Cualquier manera de extraer gas podría contener esa dependencia, pero por otro lado sabemos lo que causa a los territorios y a las comunidades que están cerca el fracking o la minería a cielo abierto. En fin, ah, todos los análisis derivan y caen en esta suerte de escepticismo, de fatalismo con que el mundo nos ataca por todos los costados, ¿no? Y estamos intentando generar respuestas desde los diferentes ámbitos de participación, ya sean mesas de análisis o como ciudadanos activistas que llevamos ayuda a Cuba al Zócalo, ver cómo podemos generar. Ahora está la nueva Global Sumut Flotilla, muy interesantísima iniciativa. Eh, Siempre lo decimos, ¿no? Los pueblos adelante de sus líderes y sus gobiernos. Gracias, Federico. Gracias. Laura Sánchez Ley, pues es otro gran tema ahorita, o varios temas que colocó ahí Federico, valiosos, la Global Sumut Flotilla, las flotillas también que se están preparando para salir a la hermana República de Cuba. eh, y esto que ayer incluso Raúl Bennett, que colabora aquí con nosotras y nosotros, hizo el planteamiento a la presidenta sobre el fracking y este planteamiento, esta respuesta que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum,
pues de decir, bueno, pues es que sí estamos valorando. En fin, una respuesta también un poco ambigua en ese sentido, pero ya será otro tema que estaremos abordando y que nos parece bien que lo proponga Federico. Pasando a los temas que tenemos en la agenda, tenemos un video ahí que dura unos cuantos segundos de un señor que se llama Sergio Mayer. Qué cosa, qué cosa. Pues este legislador, que además está en su tercera legislatura, está por cumplir 9 años como legislador, este hombre, pues está pidiendo un permiso para pues irse a otro tipo de trabajos. Ya nos estará platicando ahorita Laura Sánchez Ley, pero para tener un poquito de pista o de idea de Sergio Mayer, pues tenemos este videíto, vamos a verlo y regresamos al comentario de nuestra querida Laura. Mira, Ernesto, con saquito y un poquito de gomina y quedas como él, ¿eh? Esto lo está diciendo porque le puse un video en el grupo y dice, ahí está Temoris, ahí está Temoris, con la hoguera de las vanidades. Este, bueno, Laura Sánchez Ley, ¿qué decir? Este hombre pide permiso para ausentarse porque se va a un evento muy importante en Televisa. Cuéntanos, Laura. Qué horror. Miren que yo planteé ese tema, pero es que de verdad yo creo que sí hay que tratarlo. O sea, no solamente se trata de un tema de espectacularización, sino de algo que va más allá. A ver, vamos a remontarnos a cuando Sergio Mayer fue designado, pues, por Morena. Recordemos que las críticas internas, pues, iban en el sentido de advertir sobre exactamente esto, que se estaba incorporando pues a un personaje cuya lógica de funcionamiento público, pues siempre fue la del business show, ¿no? La del espectáculo, la de la celebridad y no la del trabajo legislativo. Recordemos pues que el partido pues privilegió su capital mediático, se escudaron algunos sectores como yo recuerdo particularmente al Fisgón y a otras personas del Instituto de Formación Política de Morena, quienes decían pues que su red de contactos pues prácticamente en el mundo del entretenimiento pues iban a traer muchos votos y también, como no, estaba el mensaje de fondo, ¿no? También el dinero, recordemos que es un hombre muy rico. Pues ahora lo que está pasando es que finalmente con esta incorporación, este reality show de la Casa de los Famosos en Estados Unidos, que aparte es en Estados Unidos, ni siquiera es la versión mexicana, pues yo creo que finalmente toda esta gente que criticó, pues está viendo reforzada, pues todo lo que pensaron en un momento cuando fue designado este señor. Entonces, pues aquí sí hay un problema y me parece que el problema es que un diputado tiene una función muy específica, que es legislar, representar pues a su circunscripción, ejercer control parlamentario, en fin, trabajar para la gente. Este cargo no debería ser una plataforma personal ni ninguna marca de entretenimiento, que al final del día es lo que está pasando. Entonces, me parece que cuando Sergio Mayer pues decide entrar a la Casa de los Famosos, mientras es diputado, lo que exhibe es que, bueno, no sabe, pues al final del día, ¿no? No entiende lo que es la representación política, pero creo que eso nos lo advirtieron desde hace muchísimo tiempo y yo creo que algunos sectores de Morena, pues justamente se opusieron a escuchar las críticas y lo vieron como como una, ¿cómo decirlo? Como estos sectores, ¿no? Que dicen que les quieres pegar nada más por pegarlos. Entonces yo creo que el tema de la Casa de los Famosos, pues les está dando la razón de una manera bien caricaturesca, pues porque Mayer no está haciendo nada distinto a lo que siempre fue, un personaje del espectáculo de Televisa que ha utilizado diversas plataformas para pues visibilizarse y ganar muchísimo dinero. Entonces yo creo que aquí es donde el partido realmente, donde Morena tendría
qué estar analizando para próximas designaturas, pues qué ponderan, ¿no? Si este jale mediático que supuestamente ellos suman votos, pero que les diluyen identidad, porque no son cuadros políticos con trayectoria de base. Entonces, me parece que pues se asumió un costo ideológico que ahora resultará muy difícil de defender, la verdad, muy difícil de defender a este tipo de personajes, pero yo creo que definitivamente pues iba a sentar un precedente a la hora de decidir pues qué tipo de cuadros se incorporan al movimiento de la cuarta transformación. Muchísimas gracias, Lau. Y sí, pues todo un tema y vimos que el día de ayer, pues sigue siendo todavía, pero el día de ayer estaba en el trending topic número 2 por varias horas y sigue siendo. Y también vimos ahí muchas otras imágenes, ¿no? Lo vimos remando, ¿no? En la casa, no sé si era de actual o era de otro momento, ahí estaba remando y vimos muchas otras imágenes de este personaje tan particular. Y yo quisiera preguntarle a Temoris, agregando lo que estaba ahorita diciendo Lau muy, muy correctamente, y que yo me uno a este análisis que hace ella, pues qué elecciones deja también para la propuesta que va a hacer la presidenta la próxima semana en el tema de los plurinominales, ¿no? Que también ese es otro tema que me parece aquí importante abordar, querido Temoris. ¿Cuál sería tu valoración? Y entonces, qué mensaje le mandarías tú a la presidenta en términos de los plurinominales, retomando el caso de Meyer en este momento? Bueno, querida, yo no mezclaría el tema de Mayer. ¿Qué es Mayer o Meyer? Bueno, o sea, Mayer. realmente tampoco, ¿a quién le importa? Pero, yo no mezclaría eso con el tema de los pluris, porque la representación proporcional ha sido una demanda histórica de la izquierda con un conjunto de razones, que no es el tema de hoy, pero que haya sido o que sea sí, sistemáticamente mal usada, mal empleada para colar personajes como este, pues esa es otra cosa. Eso es no el problema del instrumento, sino de cómo se emplea el instrumento. En cuanto a Sergio Mayer, a ver, vamos a ver el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? El señor que está jugando pádel y tiene que, híjole, dejar un momentito el juego de pádel para ir a hablar, a decirles a los de la comisión que por favor le pongan asistencia, que no quiere que parezca que no fue y que se fue a jugar pádel. ¿Por qué tenemos a un personaje, además con acusaciones serias de violación o misógino, que además siendo diputado se va a golpear a gente con la que está jugando fútbol? Porque, bueno, ahí por lo menos se entiende por qué. Unos vivos de un partido socialdemócrata morelense se les ocurrió que podía beneficiarlos para conseguir registro y presupuesto local en Morelos, y resultó que se fue de ahí y ganó la alcaldía de Cuernavaca, y luego ya con el partido Encuentro Social ganó la gobernatura de Morelos. O sea, sí hay un montón de gente que vota pues por el futbolista, o sea, gente realmente sin conciencia política que vota a un tipo porque es popular. Y es muchísima gente suficiente como para darle victorias a esto. Bueno, pues dices, a mí me parece muy mal, yo me parece, o sea, me opongo a ello totalmente, pero entiendo la causa. Cuauhtémoc Blanco les trajo votos, se demostró en Cuernavaca, se demostró en Morelos, entonces quieren seguir explotando esa mina de votos de gente que no tiene conciencia política, porque, bueno, en el caso de Sergio Mayer, ¿qué votos trae? O sea, Sergio, y además, o sea, por qué Sergio Mayer y Cuauhtémoc Blanco quieren estar ahí cuando en realidad quieren estar haciendo otra cosa? Pues bueno, pues obvio, porque tienen una dieta importante, ¿no? O sea, tienen dinero, recursos, influencia, que además les dan acceso a negocios. Pero, pero, ¿cuál es el beneficio de Morena? ¿Cuál es el beneficio de la 4T? No creo que Sergio Mayer traiga un solo voto. Y si es eso, pues entonces que se dediquen a pepenar artistas, como ya han hecho los partidos políticos en el pasado, ¿no? Yo creo que Luis Miguel pues le estarían más votos si le llegan al precio. Pero Sergio Mayer, ¿a quién trae? Entonces, en realidad, o sea, bueno, ¿quién trajo a Sergio Mayer? Pues Mario Delgado. Mario Delgado ha sido su principal
valedor ahí, el que lo ha justificado. O sea, cuando se cuestionó por qué una y otra vez lo hacían diputados, dejando de lado a gente de Morena, de la 4T o de la sociedad civil, de donde quieran, que podría realmente aportar y darle valor al dinero que les pagamos nosotros los contribuyentes. Escogen a un tipete como este. O sea, porque, o sea, la única forma en que me puedo explicar que esté Sergio Mayer ahí es que Mario Delgado tiene algún tipo de relación con alguien que está detrás de Sergio Mayer y que le piden meter a Mayer como cuota y como representación de lo que sea, un grupo de interés económico seguramente. Y después también porque Ricardo Monreal es el otro que lo defiende. O sea, es la dupla Delgado-Monreal quienes sostienen a Sergio Mayer. Entonces, pues, a mí me parece que es insostenible, es una vergüenza, y es una vergüenza que debe tener Morena por permitir esto y que debe llevar a que le pidan cuentas a los que lo sostienen, a Delgado y a Monreal. Ya. Gracias, Temoris. Gracias, Federico. Bueno, yo ahí en esa parte, por supuesto que desde mi punto de vista sí tiene que ver con el tema de los plurinominales, porque vuelve a colocar el tema ahí. Y es esta parte también, Federico, que me quedo pensando, ahorita que pensaba en los plurinominales, un plurinominal que conozcamos que vale la pena. Uno, a ver si podemos, se nos ocurre alguien, ¿no? Que valga la pena. Seguramente habrá uno Pues, en... pues, pues lo que es difícil es encontrar diputados y senadores que valgan la pena, o Claro. sea, de mayoría o, Sí, o proporcionales. O sea. Bueno, sí. incluso hay pluris que toda su vida han sido plurinominales, como Manlio Fabio Beltrones, o sea, perfilazos, ¿no? Como Alberto Por eso sí Anaya. tiene que ver y por eso sí tiene que ver, pero bueno, ya cada quien tendrá su punto de vista y lo podemos debatir. Ujú. Pero esta parte de este personaje de Sergio Mayer, que es otra vez, es un tema que tú has señalado en muchas ocasiones, Federico, porque, ok, es el sistema político y unos podrán estar a favor o en contra de los plurinominales, pero en el caso de Morena, este, a esa se la pasamos menos, ¿no? Qué decir al respecto, pensando en que además es un legislador, ahorita que decía tal Laura de Manlio Fabio Beltrones, pues este personaje que como también bien señalaba Temoris, pues qué votos aporta o qué, ¿no? ¿Qué decía al respecto 9 años después de tener a este legislador ahí en la Cámara de Diputados? Eh, hay algunos personajes como Pedro Aces, como Mayer, como Cuauhtémoc Blanco, que uno cuando intenta responder la pregunta que acabas de hacer, Ernesto, dice, pues están ahí por un afán autodestructivo. Es decir, ahí voy a caer en una cosa freudiana, yo que soy tan racionalista por otro lado. La traigo, la invoco a manera de ironía, ¿no? Pero hay ganas de autodestruirse, es decir, mantener en sus posiciones y seguir defendiendo a estos personajes, habla de una vocación de autodestrucción de nuestros proyectos populares. Porque lo hemos visto en Bolivia y lo hemos visto en Chile un poco menos quizás, pero también lo hemos visto sin duda en Argentina, muchísimo. En Argentina lo que hemos visto en cuanto a autodestrucción del movimiento popular que levantó Néstor Kirchner en 2003 con lo que es hoy el kirchnerismo, hemos visto eh, vamos, un afán autodestructivo bestial. Cuando algunos sostenían en aquellos ejemplos que estoy poniendo yo en Bolivia o en Argentina o en otras latitudes de nuestro querido continente latinoamericano, que no, que en este momento la lucha contra la derecha se daba en el territorio electoral de poder. Y eso significaba optar por algunos males menores, como ciertas candidaturas, que en este momento sí nos pueden parecer que estamos tragando un sapo, pero en realidad esto nos va a permitir consolidar, después no consolidar nada. El que tenga una noción histórica elemental sabe que en el mediano y el largo plazo esas figuras y personajes son insumos para la derecha y para el rival político. Eh,
llama la atención, y esto lo meto porque veo que tenemos el tiempo un poquito encima, y si me lo permiten, lo relaciono tantito con el otro tema que estaría pendiente, pero que creo que tiene mucho que ver, que es el de Marx Arriaga. Es decir, hay una discusión en este momento interna que a mí no me parece trivial y que creo que es un terrible error dar desde el estigma y desde el sectarismo, ¿no? Me parece muy bien que ciertas bases que apoyan a lo que llamamos obradorismo o 4T estén desafiando, denunciando, criticando a personajes que encarnan aquello que la 4T se había dispuesto a combatir. El que más suena en estas horas es Mario Delgado. En la realidad de los hechos, en realidad hay una sola, el que se quedó en la disputa entre Max Arriaga y Mario Delgado fue Mario Delgado, un hombre que por supuesto tenía mucho más poder que el encargado de contenido de texto, de contenidos de los libros de texto. Pero esa simetría de poder no tiene que hacernos pensar que no hay una disputa ahí de otro tipo de orden ideológico, identitario e incluso programático dentro de la 4T, que encarna políticamente un personaje y el otro, más allá de las críticas que le podemos hacer a ambos en su desempeño personal, ¿no? Pero yo hablo de en términos políticos. ¿Y cómo ha dirimido cierta dirigencia o ciertas voces influentes de la 4T esa disputa diciendo, bueno, ustedes no entienden el obradorismo, hay unos que se creen más obradoristas que Obrador, en fin, con una retahíla de adjetivos descalificativos y de estigmas con los cuales pretenden exiliar a la crítica interna y convertirla en funcional a la derecha, que es la respuesta de reflejo defensivo inmediato del sectarismo. Y dices, bueno, vamos a dar desde el sectarismo una discusión que es tan importante, porque estos personajes, Mayer y el mencionado Cuauhtémoc y el mencionado Delgado y los Yunes y los Erubieles Ávila y todos los que terminan, y ni hablar los gobernadores de Morena, que terminan imponiendo maneras y perspectivas sobre las políticas públicas, por más que haya una dirigente que en teoría los meta en el corral ideológico o programático, estos tipos empiezan a plantear y van midiendo el agua de los camotes, como esa reunión de Mario Delgado con los empresarios de la comida chatarra y de la comida industrializada, los refrescos azucarados, a ver cómo los podía ir colando en las escuelas. Y luego se le vino encima a López-Gatell una reacción de las bases también de la 4T, y eso quedó un poco moderado, y la presidenta dijo que eso no iba a avanzar, igual que ahora dijo que Marx Arriaga también es un personaje que ha aportado mucho y que la manera en que se lo sacó no era la adecuada. Es decir, la presidenta está todo el tiempo en lo declarativo conteniendo las agitaciones internas de esa lucha identitaria programática, pero por otro lado, la realidad, quienes se quedan dentro en la función pública, ahora que hablabas tú de la frase, y con esto cierro, porque es un tema que da para muchísimo, Temoris, de la frase de Carney, de si no estamos en la mesa, somos parte del menú. Qué desafortunado que es la frase que reproduce Marcelo Ebrard, creyéndose que él no pertenece al sur global, o sea, que él pertenece a la mesa del norte poderoso. ¿Qué, Eh, qué- qué dijo Ebrard? Ebrard dijo eso, como ha dicho Carney, y lo dijo en el contexto de esto del acuerdo de los minerales críticos. Dijo, pues como dijo Carney, ¿verdad? Pues si no estás en la mesa, eres parte del menú. ¿Qué significa estar en la mesa? Ceder los minerales críticos. Tiene, tiene la manzana en la boca y no se da cuenta. Es que es brutal porque la gente que viene del neoliberalismo lo tiene tan introyectado que lo revela en este tipo de lapsus uno tras otro, donde muestran realmente, más allá de que aman al pueblo y están ahí por el pueblo y quieren al pueblo y hablan por el pueblo y el pueblo es el que manda y el pueblo es lo máximo, en realidad están pensando en los empresarios. Adentro, en la cabeza, tienen el interés del empresariado. Y son estos personajes los que están tomando decisiones fundamentales, importantes. Entonces, ¿qué tanto estamos concediendo o qué tanto está concediendo? Me saco yo de la primera persona del plural, en todo caso, la 4T en los terrenos clave allí donde iba a transformar. Y cuando las bases se hacen esa misma pregunta que acabo de hacer yo, bueno, son tildadas de ¿te crees más obradorista de Obrador? A callar, no desafíes la autoridad política del movimiento. Y uno les dice, pero demonios, la autoridad política del movimiento no es el pueblo. En fin, eso es lo que representa Mayer y todos estos otros personajes. Y cierro diciendo, una pulsión autodestructiva.
La verdad es que hay una pulsión autodestructiva innegable en mantenerlos de pie. Muchísimas gracias, Fede. Pues sí, estamos en la mesa, pero como menú, así es que nos van a comer con los minerales críticos. Pero bueno, gracias por ese comentario. Me, Y le me- daré me imaginé, me imaginé así a un cerdito todo ya en la mesa a punto de que se lo coman, con así, y se saca eso. Entonces, ¿cuál es el menú? No me había imaginado así al secretario de Economía. Gracias por la imagen, Temoris. Sí, muchas gracias. Pues le damos, Temoris Monero, ya para sí, sí, sí. Le damos la palabra a nuestra querida Lau para terminar también con el otro mesa, con el otro tema y con la otra mesa. Yo estoy pensando en la mesa y en el menú, con el otro tema, Sí, con bueno, el último tema que habíamos acordado con ustedes, la salida de Marx Arriaga. ¿Cuál es tu balance y valoración también sobre este otro tema, querida Lau? Pues un tema bien polémico, porque digas lo que digas, o estás en contra del marxismo o estás a favor de Salinas Pliego. O sea, ahí se ha llevado este tema, a mí me parece súper exagerado, de verdad que me parece súper exagerado y sobre todo pues me parece que también es síntoma de algo que está pasando, ¿no? Mira, esta no es la primera vez, yo le quiero recordar a la gente que este es el segundo funcionario público que se escuda con el tema de que lo puso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que en un área de la izquierda muy fuerte está un poco la creencia, y ya lo decía en otro espacio, de que la palabra del presidente López Obrador es una especie de santas escrituras. De tal manera que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum o alguien de su gabinete intenta hacer algún cambio, pues se le ve como traición al legado, traición a la patria, como que está obedeciendo a los intereses del neoliberalismo. Para allá se ha ido todo este tema. Y no es la primera vez que un funcionario público que es pues removido de su cargo, un funcionario puesto durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, reacciona de esa manera. Hace 2 semanas tuvimos otro caso que yo creo que comparten muchísimas similitudes, que fue el del director del CIDE, Romero Tellaeche. Este hombre que había sido puesto en la administración del presidente López Obrador decía que pues había sido puesto para limpiar al CIDE de todo el tema neoliberal y de todos los intereses que habían cooptado y de los tecnócratas que habían cooptado este centro de investigación. Hubo muchísimas denuncias por su designación, o sea, tanto así que Romero Tellaeche se comprobó que plagió un premio Nobel de Economía. También denunció a investigadoras que denunciaron públicamente este plagio y intervino demandas civiles por millones de pesos en contra de estas investigadoras muy respetables, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que vimos con su salida? Finalmente, después de muchísimas denuncias y que existiera un movimiento legítimo, sobre todo por parte de colectivos y de seminarios de género al interior del CIDE, lo que sucede es que finalmente la secretaria Rosaura decide remover a Tellaeche. Una de las cosas que él dijo y comparte con Max Arriaga es que a él lo había puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador y que no se iba, que no le había llegado la remoción formalmente y también se atrincheró en su oficina en las instalaciones del CIDE. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que se viene una crítica tremenda y que mucha gente, te digo, a la izquierda, empezó a manejar que era una decisión para reinstaurar el régimen neoliberal. Es decir, que casi cualquier decisión que tome el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es vista por este sector del obradorato como una movida neoliberal y no tiene ningún sentido porque también se está desgastando el término neoliberal. Para mí lo están desgastando ya de una manera impresionante. Entonces, ahora, acusar cualquier movimiento de neoliberal, pues también es peligroso porque te pone a ti o pone a los demás como que no pudiéramos escudriñarlos, que no pudiéramos cuestionar sus decisiones y que no pudiéramos tratar de que se transparentaran las acciones de estos funcionarios que fueron puestos durante el sexenio de AMLO. Y entonces se te acusa, y lo digo porque me incluyo, yo creo que a todos de acá les ha tocado,
bueno, de estar a favor de los neoliberales, de ser empleado de la USAID, de la CIA, de la DEA, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de Max Arriaga a mí me lleva a reflexionar ahí, ¿no? A ese lado, a que es un nuevo gobierno, que probablemente estos funcionarios sirvieron durante la administración del presidente López Obrador, que era otra época, que en ese momento fueron, me imagino, nombramientos estratégicos o no, pero que ahora hay un nuevo gobierno y que son decisiones que obedecen al mandato presidencial y de la administración federal a hacer movimientos. Ahora, yo sí creo que tampoco se pueden desestimar todas las denuncias de Max Arriaga solamente por lo estruendosa que fue esta salida, ¿no? Y el atrincheramiento en su oficina, porque algo en lo que sí coincido con Max Arriaga es en el tema que Mario Delgado es un personaje muy oscuro y que hay que tenerlo bien monitoreado y vigilado. Recordemos que es pues de esta camada de perfiles como el de Monreal, como el de Adán Augusto, que están muy acostumbrados a hacer acuerdos por debajo de la mesa. Recordemos todos cuando se lanza este plan para eliminar la comida chatarra de las escuelas, pues como Mario Delgado se sentó esa misma semana contrariando las decisiones de la presidenta con las compañías refresqueras para tratar de que se unieran a este pacto, ¿no? Para tratar de pactar con estas grandes compañías que estaban contaminando a todos los niños y niñas de este país. Entonces, no me parece descabellado lo que dice Max Arriaga. A mí sí me gustaría que se presentaran los oficios porque realmente me parece muy delicada la denuncia que hace, que fue que se le indicó que tenía que borrar contenido sobre la guerra sucia y sobre Ayotzinapa. Yo vi mucha de la comunicación que se hizo pública a través de los medios y en ningún oficio vi eso. Vi que realmente pues el descontento era por modificarle cualquier coma a los libros. Ya Max Arriaga lo había dicho desde el año 2025 que no se le iba a mover ninguna coma y que se querían incorporar materiales que reivindicaran a las mujeres en la historia y en la lucha política en nuestro país. Yo creo que si existen estos oficios, pues será hora que Max Arriaga los presente, pues entonces sí, para hacer una exigencia legítima para que no se borre este contenido, sobre todo el tema de la memoria histórica de las luchas sociales en nuestro país. Pero hasta no verlo, pues la única evidencia que existe hasta el momento son los oficios que sí ha presentado la Secretaría de Educación Pública. Y ojo, no quiero defender a Mario Delgado porque me parece impresentable, quiero dejarlo bien claro, porque te digo, parece que colocarte del lado también de cuestionar la manera en que también Max Arriaga lo hizo, pues es ponerse del lado de Mario Delgado. Las formas en que lo hizo, mandar policía armada, guardias, pues me parece que fue totalmente excesivo y pues bueno, es la manera en que operan este tipo de coordinadores y operadores políticos como Adán Augusto y como Monreal y como Mario Delgado. Ya, gracias, gracias, mi querida Laura. Sí, sigues tú, ¿verdad, Temo? Sí. Ok, bueno, pues sí, es todo un tema. Yo pienso, tengo una valoración en el caso del CIDE, con el caso de Marx Arriaga. Aquí Hay nos un- vamos a pelear No, con no, el no, caso no, del para CIDE. nada. No, 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 para nada, menos que tú, mi querida. No, hay ahí varios elementos que A valdría la ver, pena. dinos tu valoración del CIDE, Ernesto. No, no, porque vamos a ir ya vamos a tener la otra entrevista. Viene Abel Barrera, pero no, sí, podríamos tener una mesa sobre el tema, porque hay varios ángulos que coincido contigo, otros que creo que te valdría la pena meterlos en el análisis y en la valoración con respecto de las corrientes que se están moviendo dentro del CONACYT, incluyendo la doctora Dutrenit y otras cosas que se están, ajustes y cambios que está viendo ahí. Pero bueno, creo que el tema da también para mucho, así como propuso Federico, estos otros temas que dan casi para solo una mesa específicamente sobre esos temas. Pero bueno, sobre esto mismo, también sobre el caso Marx Arriaga, todo esto debate que se armó. Ayer también tuvimos una entrevista con Yasnaya Elena Aguilar también, que hizo un planteamiento valioso que tiene que ver con el modelo de la escuela, la nueva escuela mexicana, y que creo que se centró mucho en el personaje y que el tema de fondo, pues tiene que ver con el modelo educativo. Temoris, ¿qué decía al respecto? Bueno, me pareció buenísima la entrevista que le hiciste a Yasna, ya, muy, muy, muy buena.
Y yo creo que hay que verla, en el sitio de Rompeviento la encontrarán por separado. Yo creo que, a ver, qué pena que de pronto todo sea, es que desde que llegó a materiales educativos, a su dirección, pues Marx llegó con una protagonismo alucinante, ¿no? Y son sus libros y él los va a defender porque él sabe lo que los niños mexicanos tienen que aprender. O sea, es de un protagonismo alucinante. Eso no le vamos a mover ni una coma, le dicen, a ver, ¿cómo excluirse las mujeres? Pues no van a entrar las mujeres porque yo digo, el mismo que hay que recordar, una famosísima frase así, si hay que, yo creo que si alguien hace un libro de mansplaining, que es estas explicaciones machistas que se les dan a las mujeres, y necesito un ejemplo, ahí está Marx Arriaga cuando dice, les dijo a las mujeres que si querían liberarse, que leyeran. O sea, el Señor instruyó a las mujeres que seguramente no leen y que están esperando que Él les dijera que lean para que sepan. Entonces, bueno, pues evidentemente eso ya se ve porque excluyó a las mujeres hasta cierto punto y con base en qué criterios pues toma decisiones. Me parece muy importante algo que por cierto me están señalando en el chat, que esto no debe ser porque la presidenta dice, o sea, hay un grupo de personas, de especialistas que deben tomar las decisiones de manera conjunta y yo creo que ese es el proceso que se va a tener que abrir ahora porque no me parece que nada más la presidenta lo vaya a imponer, tiene que hacerse así y es necesario. Este protagonismo, o sea, pues no es, si uno habla de marxismo, pues piensa obviamente en Carlos Marx o si no, en la tendencia Groucho, de Groucho Marx. Lo de Marx Arriaga, pues más bien sería marxianismo. Y creo, y creo que su problema es haber confundido porque él escuchó, porque le dijeron nueva escuela mexicana y él pensó que era la nueva escuela marxiana. Hizo su propia versión. Entonces, pero, pero bueno, también es importante esta consolidación del claudismo, que yo espero que vaya más allá. Varios analistas han citado, por ejemplo, como Salvador Camarena, cómo es que en el priismo, en el siglo XX, aunque era el mismo partido, cada nuevo presidente daba un manatazo en la mesa para apartar al anterior, al predecesor, y colocar sus nuevos cuadros. Y, o sea, era como una especie, era muy turbulento. Y esto ya no se repite en el siglo XXI, o sea, bueno, sí la turbulencia, pero ya no eran del mismo partido, incluso Calderón y Fox pues eran de corrientes muy distintas, entonces en cada ocasión o Peña Nieto pues llegó y también cambió porque eran otros partidos, o Andrés Manuel cuando llegó. Aquí no se ha hecho porque sí hay una novedosa intención de continuidad que no habíamos visto desde el callismo. Entonces, hace un siglo, ¿no? Pero sí se está produciendo poco a poco esta ruptura, ¿no? Ya se fue el señor del CIDE, ya se fue Adán Augusto, o sea, ha habido una serie de cambios que se están produciendo poco a poco y que le van permitiendo a Claudia ir colocando a gente con la que se siente más a gusto. Yo espero que las advertencias que hizo Marx Arriaga sobre que intentarían quitar algunos temas importantes, que yo no sé si esto es cierto, porque como dice Lau, pues no vimos los documentos en donde le dijeran saca Ayotzinapa o saca la guerra sucia, pero creo que el haber hecho la advertencia, pues de alguna forma va a evitar, si es que existe la intención, no lo sabemos, que algunos temas importantes sean excluidos, precisamente porque sería como darle la razón al señor del marxianismo. Pero antes de pasar, yo había anunciado, porque entendí mal o creí otra cosa, que íbamos a hablar sobre lo que está pasando en Europa con el caso Epstein, porque esta mañana arrestaron a un señor de doble apellido muy aristocrático que ostentaba el título de príncipe, luego se lo quitaron, Andrés.
lo arrestaron por su relación con el caso Epstein. Y hay una conmoción en Europa. Un señor muy importante del gobierno actual, que era el embajador en Washington, Peter Mandelson, muy importante para la corriente dominante del laborismo. Ya lo quitaron, ya está sujeto a investigación. Un ex primer ministro de Eslovaquia está sujeto a investigación. Hay un montón de renuncias aquí y allá. Jack Lang, un ex ministro francés, también renunció a su posición. Hay gente en Noruega también que renunció a su posición. Algo muy interesante debe estar pasando porque Laura está haciendo unas caras muy simpáticas, pero entonces ahorita lo voy a ver. Pero, Pon la cuadro. pero lo llamativo de esto es que en Europa se está produciendo una conmoción, hay consecuencias por todo lo de esta red de influencias que incluyó la esclavitud sexual de más de 1,000 mujeres, muchas de ellas menores de edad, pero va más allá de eso porque es una red de extorsión enorme y una red de influencias y una red de tráfico de influencias que nos dice mucho de cómo se maneja el mundo del área a la que pertenecemos, que somos efectivamente periféricas en ese, que es la de Occidente. Y también de cómo en Estados Unidos pues no hay consecuencias, parece México. ¿Quién paga por sus maldades? ¿Qué grandes políticos o empresarios pagan por sus maldades en México? Pues no hay, como diría Héctor Suárez, no hay. En Estados Unidos tampoco hay. Aquellos que admiran mucho a Estados Unidos y que dicen, es que los jueces en las cortes, el sistema de justicia es el mismo, son una bola de corruptos. ¿Por qué en Europa sí hay consecuencias y en Estados Unidos no? Oye, Tem, perdón, es que yo me estaba riendo ahorita, la verdad, de los comentarios de la gente que nos ponen que Temoris y Laura son unos neoliberales exagerados. O sea, acaba de ver en este No, momento sí, es la cierto. pantalla. Han dado en el blanco, es cierto, es cierto. Ya los Coincido, descubrieron, qué barbaridad, ¿no? Fuera máscaras, fuera máscaras. Bueno, están Antes decían que trabajábamos para la CIA, ahora trabajamos para el Banco Mundial, para... solo que nadie nos dice dónde cobrar. ¿Dónde? Exacto. Sí, sí, Por sí. eso, por eso me estaba Oigan, riendo, porque dicen, así son Laura y Temoris, unos neoliberales. oigan, pero, ¿Dónde pero a propósito, cobramos? ajá, a propósito de lo del CIDE, el lunes vamos a estar allá en el CIDE, así es que las y los esperamos a las 5 de la tarde, vamos a estar por allá hablando y discutiendo sobre economía, así es que las y los esperamos a propósito de esto y ya será muy, muy pertinente también tener alguna mesa sobre lo que ha ido transcurriendo en el CIDE directamente con las y los compañeros del CIDE que puedan participar aquí con nosotras y nosotros directos, ellos, los que han estado por allá y que son también los que han estado viviendo pues estos años y también desde hace varios años en términos históricos, qué es lo que ha pasado ahí. Pero bueno, ya será ese tema, otro tema y pues muchísimas gracias. Vamos a dar por cerrada esta mesa. Y también en otro momento podremos profundizar lo de Marx Arriaga, que también tenemos otras lecturas, otros análisis sobre esto que ha transcurrido. Y yo nada más cerraría diciendo que la forma, a mí me parece que como lo intentaron sacar es fondo, ¿no? Entonces ejercer el poder sobre él y que también ese es otro tema que la misma presidenta y el mismo Mario Delgado, aunque ahí me quedan mis dudas, ha dicho fue un gran error, ¿no? Entonces, bueno, ya estaremos regresando a este tema. Por lo pronto les mandamos un fuerte abrazo y los Oye, esperamos el lunes a las 5 en el CIDE para discutir sobre la economía de la cuarta transformación. Fuerte oye, abrazo. Lau, vámonos al Amigos, FMI a hacer un plantón para que nos Váyanse al paguen. FMI, por sí, amigo, favor, ya. porque le está llegando el cheque a otras personas y no a nosotros. Ándale. Ahí Yo creo andamos que Mario Delgado está batallando. cobrando por nosotros. Bueno, Lau, yo algunas veces iba a una reunión en la mañana y me decían, eres neoliberal, y en la tarde iba a otra y me decían, eres marxista, ¿no? Entonces yo decía, ay, Dios mío, Claro. si es una Sí. situación así, Dile marxista, pero no marxiana. entonces, sí, sí, pero bueno, fuerte abrazo, que estén muy bien. Nos Hasta luego. vemos. a la derecha, Bye, Temoris y bye. Laura, Federico y yo a la izquierda. Ahí nos vemos. Bueno.